8 de la noche con 31 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de AM a través de las pantallas de Telefuturo. 17 grados la temperatura. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Mi saludo a la teleaudiencia. En un programa en el que vamos a tocar dos temas. Y fíjense que mucho se habló de la mamá en esta semana. Sí, bastante. Más allá del tema emotivo, lo comercial, un poco también, se habló de una mamá en particular. Sí. Durante toda la semana. Estamos hablando de esta mujer que es militar y que va a cumplir prisión preventiva en los próximos días. Entre el martes y miércoles ella estaría yendo a cumplir prisión preventiva tras una lucha por darle de mamar a su bebé. Claro, la historia empezaba de esa manera. Para la justicia militar, en realidad, todo esto se desató a partir del momento en el que ella se dirigió a sus superiores de una manera que no debía hacerlo. Mamá tras las rejas, uno de nuestros temas esta noche en AM, donde vamos a hablar del caso de la teniente Quinteros, la mujer que pidió permiso para amamantar a su hijo, y hoy las fuerzas militares básicamente lo que hacen es justificar que no se da en el contexto del permiso propiamente, sino de la forma en la que ella se dirige a sus superiores. Aquello de respetar la jerarquía terminó primando para la justicia militar, incluso por encima de lo que ella dice proteger, que es el interés superior del niño, el interés de su hijo en este caso. Presa por mencionar dos palabras que molestó demasiado: abuso de autoridad. Abuso de autoridad. Por haber dicho eso, ella va a guardar prisión preventiva por calumnia. Imagínense, hasta por quejarse de la manera incorrecta de un derecho que ella tiene, que es de poder dar de mamar a su bebé. Hoy también en AM vamos a hablar de otra mamá. Sí. Una mamá que ya olvidamos y que fue noticia acá, fuimos noticias internacionalmente nosotros por el caso de esta mamá en particular. Estamos hablando de la niña Mainumbu. Sí. ¿Se acuerdan de ella? Una niña de 10 años que quedó embarazada, un debate que se había generado, un montón de grupos que salieron a defender el derecho de que esta niña tenga su bebé, y ahora la abandonaron. Imagínense, en la víspera del Día de la Madre, hablar nada más y nada menos que de una madre que a los 10 años tuvo que convertirse en tal situación. Hoy en AM vamos a desarrollar su caso, vamos a hablar de cómo se encuentra ella en la actualidad. El caso de Mainumbu, un caso que definitivamente golpeó a toda la sociedad paraguaya, pero no fue el único caso. Estamos hablando de una cantidad importante de madres que dejan de ser niñas para convertirse en mamás, nada más y nada menos que a los 10, 11, 12 años. Una situación crítica que también muestra otra arista de un festejo que a veces deja de lado este tipo de situaciones. Y esta noche vamos a mostrar también las estadísticas de la cantidad de mamás solteras que hay en Paraguay, las niñas que son madres, como el caso Mainumbu en particular, y tomamos ese caso por todo lo que significó en materia de repercusiones, de grupos que decían que se iban a hacer cargo de esto, de lo otro, el Estado paraguayo. Hoy esta niña está abandonada siendo madre, una niña con otra niña que es su hija. También esta noche, Santi, ya en el ámbito político, vamos a hablar de todo lo que ocurrió esta semana cuando se cambió un poco el esquema tradicional de las campañas políticas paraguayas. Así es, esta noche vamos a hablar de la polémica que se desató a partir del momento en el que uno de los precandidatos de Honor Colorado, hay que decir Santiago Peña, mencionó lo de matrimonio igualitario. En realidad respondió a una pregunta de Luis Vareiro en Radio Monumental sobre cuál sería su pensamiento con relación al matrimonio igualitario. Hay temas que siempre generan debate: eutanasia, unión civil de personas del mismo sexo, aborto. Vamos a referirnos a uno de esos casos en particular, el caso del matrimonio igualitario. Vamos a tener la presencia de algunos activistas aquí en piso, en AM, y por el otro lado, un contacto internacional con un paraguayo que se casó con otro hombre en Estados Unidos. Así es, y tiene una postura sobre este tema, una visión respecto al matrimonio igualitario. Y estamos hablando ya de este tema casi a destiempo, porque ese hombre, Santiago Peña, metió el tema a destiempo, digamos. Era una época, y nosotros veníamos hablando mucho en los distintos programas, en AM, de las alianzas que se iban dando, este va a ser o no el candidato de fulano, tal sector que se reúne en tal lugar, cómo va a ser la papeleta. Sin embargo, saliéndose todo el esquema, casi adelantando un debate, un hombre que ni siquiera es candidato todavía confirmado, saca uno de los temas
que a lo mejor pensábamos tocar recién el año que viene. A medida que nos íbamos acercando a las elecciones de abril, aparece ese tema. Así que vamos a estar hablando del matrimonio igualitario o de la unión civil de personas del mismo sexo. Vamos a debatir sobre eso porque el debate ya se abrió prematuramente. Hacemos una pausa, 20:36. Esto es AM a través de Telefuturo. Abrimos las redes sociales a partir de este momento para que ustedes puedan comentar con nosotros la edición de hoy. Hacemos una pausa. En breve estamos de vuelta. (20:40), estamos en vivo a través de las pantallas de Telefuturo. Mainumbu es apenas una de las niñas que a sus cortos 10 años se convirtió en madre. Así como ella, hay otros tantos casos en nuestro país. En la víspera del Día de la Madre, la pregunta que nos hacemos es, ¿tienen estas niñas algo que festejar? Así es, y se acuerdan sobre todo de este caso. Y tomamos este caso en particular por el debate que se generó en torno a esta niña de 10 años que se volvió mamá. Porque fue un caso que tuvo repercusión internacional, con organismos internacionales, con medios de comunicación internacionales, que debatieron y instaron de alguna manera a Paraguay a abrir un poco el tema del aborto, la posibilidad de un aborto en casos de niñas de 10 años que quedan embarazadas. Y se armó un grupo que se cerró demasiado al tema, otro grupo que pedía abrir. Es como que este caso permitió que se debata. Absolutamente. Y había muchos grupos, incluyendo el Estado paraguayo, que asumieron compromisos de cuidar, de proteger a esta niña y de seguir muy de cerca el crecimiento de la bebé. Claro, de defender la vida por sobre todo, pero acompañar a esta niña durante no solamente el embarazo, sino que también durante la crianza del bebé. Exactamente. Hoy, ¿cómo está Mainumbu? Hoy es una niña que fue olvidada por esos grupos. ¿Qué hace el Estado paraguayo? ¿Será que la acompaña? Nosotros averiguamos. Obviamente nos hicimos entrevistas al aire, cuidamos mucho y venimos siguiendo hace rato este caso, pero sí nos metimos a ver cómo está Mainumbu y cómo se la está cuidando en este momento y si se la abandonó o no efectivamente. En la víspera del Día de la Madre, primer material de la noche, abrimos el debate en AM. Bendito Día de la Madre. Esas 24 horas mágicas donde la conmemoración y la celebración del valor femenino son sublimes. El día en que los dedos sobre el teclado se vuelven mensajeros de alto sentido de estima y adoración hacia las mujeres. Sin embargo, la realidad de los 364 días restantes del año grita en silencio y denuncia con bocas tapadas la constante humillación y abuso sufridos por aquellas que merecen mucho más que un solo día dedicado al respeto. Las madres, las mujeres, las niñas. En Paraguay, dan a luz 2 niñas por día. Extraoficialmente se habla de aproximadamente 20.000 alumbramientos de mujeres de entre 15 y 19 años. Es uno de los peores registros de la región, con un 15% de mortalidad de niñas y madres adolescentes. En el 2014, un caso encendería el foco que volvería a alumbrar una realidad que siempre se trató desde las sombras. Ese mismo año en el que Mainumbu quedó embarazada, cerca de 700 niñas dieron a luz. Mainumbu no es solo una historia estadística. Mainumbu es la realidad de un abuso sexual consumado por su propio padrastro, que encima había alegado ser estéril y asegurado en todo momento no haber tocado a la niña. Pero las pruebas de ADN dirían lo contrario. Lo más cruel es que ese mismo hombre había sido denunciado meses antes por abusar sexualmente de su hijastra. Era un violador que andaba suelto, prácticamente con licencia por parte de la justicia para violar.
Los debates crecían a medida que surgían más informaciones. Se debatió sobre la responsabilidad de la madre, la responsabilidad de la sociedad, la responsabilidad del Estado, el machismo del paraguayo promedio, la pobreza, la educación, los errores de la fiscalía, la religión, los derechos humanos, las sanciones penales, el manejo de la información, el derecho a la intimidad, la intromisión de organismos internacionales y sobre el aborto. En Paraguay, el aborto está prohibido, excepto cuando la vida de la madre está en riesgo. Paraguay no cuenta con una ley que defina la legalidad del aborto, pero existe el aborto clandestino, una práctica común, conocida, donde se realizan intervenciones sin las condiciones adecuadas. El derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo es la premisa fundamental de los grupos pro aborto. La vida del ser humano en gestación es la defensa de los grupos pro vida. Todos siempre tienen algo que opinar al respecto. Pero mientras siga existiendo el debate, debajo de la mesa y a la sombra, las soluciones filosóficas serán siempre meros espejismos a problemas que requieren mucho más que palabras. Al fin y al cabo, ni las letras ni los números representan con claridad la enorme problemática del llanto de un bebé que sale del vientre todavía inmaduro de una niña de 10 años. Y el debate gira en torno a todos esos elementos que se ponían en torno a este material. La legalidad o no del aborto, cuándo se puede practicar, existe o no algún tipo de asistencia que requieren las madres que se convierten muy prematuramente en esto luego de haber sido abusadas, luego de haber sido violadas. Hay un montón de elementos que siempre saltan al tapete en el momento en el que se plantean casos similares. Pero lo que más me llama la atención, Enrique, es que no estamos hablando de un solo caso aislado que disparó el debate en Paraguay. 2 niñas en cuanto a las estadísticas por día que se convierten en madres. Así es, esos son los números, digamos, de la cantidad. Y cada tanto saltan algunos casos en particular, casos aislados. Recuerdo hace un tiempo saltaban otros 2 casos, se volvieron títulos de diarios y después como que nos olvidamos otra vez de una problemática que evidentemente tiene un problema que es muy profundo y que pasa mucho por esto que decía el material, también por la justicia. ¿Cómo puede ser que un hombre haya sido denunciado por un hecho, esté libre y vuelva a cometer el mismo hecho? Y ocurrió, es real el caso. Además, hay que decir que siempre más o menos en estas fechas uno se recuerda del caso Mainumbuy, que fue en el 2012. Conversamos con la abogada de la familia, nos dice una cosa, conversamos con la Secretaría de Niñez, dice otra cosa. De vuelta hay un choque de palabras una contra otra y queda otra vez en eso. La abogada de la familia mencionaba que no habían aparecido estas organizaciones pro vida en ningún momento para dar la asistencia que habían prometido a la niña. Para lo único que aparecieron fue para su primer año de edad, sí, para tomarse una fotografía supuestamente festejando ese primer año, pero no dieron ningún tipo de asistencia. En contrapartida, las organizaciones pro vida decían, eso es absolutamente falso, hemos dado todo tipo de asistencia a la familia de Mainumbuy. Claro, y digamos, nosotros fuimos de hecho hasta la casa a ver, a conocer, y veíamos que la abogada tenía bastante razón al decir que efectivamente había un abandono por parte del Estado y estas otras organizaciones que tanto se han pronunciado en aquel momento. Sin embargo, por las limitaciones mismas que tenemos nosotros a la hora de contar y mostrar ciertas cosas, por el cuidado y la protección de esta niña, que de hecho ya fue muy, pero muy manipulada en su nombre, en todo lo que ocurrió pues, en esa época, nosotros no podemos mostrar demasiado y después tenemos que recurrir a la versión oficial que dice totalmente lo contrario. Es decir, siempre se tiene ese debate entre una palabra contra la de otra y ahí queda. El otro de los temas que vamos a tratar esta noche, dentro de la misma línea de los festejos por el Día de la Madre, tiene que ver con el caso de Carmen Quinteros, una militar que solicita un permiso especial para dar de mamar a su bebé
y se genera un conflicto a partir de ahí por el cómo realiza este pedido. Claro, porque ella se queja de lo que le estaba ocurriendo y ella menciona que creo que hay un abuso de autoridad o algo por el estilo. Eso le vale a ella una acción por calumnia. Y además porque se conoció públicamente un caso que tiene que ver con la milicia, algo que ellos tienen que guardar internamente. Por eso se le abre un proceso, ella se rectifica, pide disculpas por haber dicho eso, que por lo visto es muy grave. Igual, digamos, el proceso continúa y ella va a ir a guardar prisión preventiva. Sin embargo, hay un conflicto en cuanto a los horarios, las horas, qué es lo que dice la ley, afecta o no a la milicia. Y se armó un debate tremendo de vuelta en ese tema. Y de vuelta hay dos versiones muy contrarias entre lo que dicen los militares y lo que dice el abogado de Carmen. Este es el informe que preparamos respecto al caso de Carmen Quinteros. Y a la vuelta del informe hablamos con su abogado respecto a cómo se encuentra ella en este mismo instante. La teniente Carmen Quinteros recibió un regalo particular por parte de la justicia militar por el Día de la Madre. Jamás hubiera imaginado que el nacimiento de su hijo, además de ser una de sus mayores alegrías, se volvería una invitación para ir tras las rejas cuando decidiera, con mucho orgullo y valentía, aceptar la responsabilidad de ser madre y exigir sus derechos por ello, en una de las instituciones donde el machismo es ley y la sumisión es orden. Las Fuerzas Armadas. Ser madre es de por sí uno de los mayores desafíos que enfrentan las mujeres paraguayas en una sociedad sumergida en desigualdad y en una cultura donde el mbareté es el hombre que habla fuerte y no la mujer que carga diariamente a un hijo, haciendo hasta malabares para lograr darle una vida digna. El panorama es aún más complicado cuando la maternidad y el trabajo se interponen. Y si faltase algún grado más de dificultad, consideremos entonces el trabajo de una madre haciendo carrera en las Fuerzas Armadas. El hijo de la teniente Quinteros presenta una condición especial y cuenta con una receta médica que suscribe que él no puede consumir leche de fórmula. Es decir, debe consumir exclusivamente la leche materna. La Ley 5508 de promoción, protección de la maternidad y apoyo a la lactancia materna establece que el periodo de lactancia materna exclusiva es de 6 meses y el de lactancia materna complementada es de 24 meses. En el artículo 11 de la Ley de Apoyo a la Lactancia Materna, se establece que si existe una justificación médica, se le concederá a la madre un periodo de 60 minutos diarios, desde los 7 hasta los 24 meses para la lactancia. Cuando Carmen solicitó el permiso, se le abrió una causa militar por las expresiones del escrito y se le abrió un sumario donde le atribuyen 2 hechos punibles militares, el de calumnia por lenguaje utilizado y el de la falta de disciplina militar por haber sacado la denuncia fuera de la institución. Le concedieron el permiso a Carmen Quinteros por 2 años para poder darle de mamar sin necesidad de dejar de trabajar, pero también la trasladaron a un lugar donde tenía que hacer guardias, pasando hasta 72 horas sin poder ver a su hijo, imposibilitada de amamantarlo. La teniente Carmen Quinteros, quien con orgullo cría a un hijo y desea hacer una carrera militar con excelencia, probó el gusto de la justicia paraguaya que allí, en el mismo lugar donde ocurren abusos y violaciones y no se dictan sentencias a culpables, deciden encarcelar a una madre que solo exigía tiempo para alimentar correctamente a su hijo. Este es el caso del absurdo. La teniente Carmen Quinteros recibió un regalo particular por parte de la justicia militar por el Día de la Madre. Cumplirá prisión en la Armada Nacional.
Feliz día, mamá. Y estamos ya en este momento en compañía del abogado Carlos Mendoza, el abogado de la teniente Carmen Quinteros precisamente. Abogado, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches para ustedes y para los televidentes. Hoy ella, ¿cuál es su situación jurídica? Lo primero, ¿ella está con su bebé, no está con su bebé, está tras las rejas? No, ella está libre. No se llegó a cumplir la orden del juez de instrucción. Antes de que se cumpla, el defensor del pueblo presentó una acción constitucional de que es el habeas corpus preventivo. Entonces la jueza pide un informe al comandante de la Armada y dijo que todavía no llegó ahí la resolución del juez. Entonces dio lugar la jueza haciendo lugar al habeas corpus preventivo y que no se cumpla la orden del juez. O sea, si no aparecía ese habeas corpus, ella en este momento tenía que estar privada de su libertad. Cuando llegue no sé por qué no llegó el escrito, porque a mí me llegó la notificación el día miércoles, la resolución. El jueves me llegó la notificación y con el primero que hablé fue contigo y a partir de ahí se hizo un estallido por las redes, por toda la parte de la prensa y eso yo creo que ayudó bastante. O sea, si no se hubiera mencionado este caso, probablemente ella en este momento iba a tener que cumplir con esa medida que había anunciado la justicia militar. Sí, creo que por la radio con usted habló la primera vez, a las 10 por ahí fue. Y ahí empezó una bomba, o sea, un acompañamiento por parte de los miembros de las prensas y ahí comprendí que a veces, como decía el profesor Encina, tiene una función la prensa en ese momento. Abogado, ¿por qué ella tiene este conflicto? Porque ese me parece un punto clave. Dentro del título que se le pone al caso es conflicto por amamantar o por pedir para amamantar. La justicia militar hace un arreglo de eso y dice en realidad el problema no es con el amamantamiento propiamente. El problema es por la indisciplina de ella. ¿Es posible separar una cosa de otra? ¿Ella cometió un acto de indisciplina efectivamente? Y según desde el punto de vista militar, sí ella metió un acto de disciplina. Pero si ella como madre no solicita el permiso para amamantar a su hijo, se puede obtener la suspensión de la patria potestad. O sea, en la Constitución Nacional, el artículo 54, cuando hay dos circunstancias particulares, primero que es militar y tiene que ser disciplinada, y segundo el menor que tiene que alimentarse. Los derechos del menor están por encima de esa carrera militar. O sea, no podemos ser tan tercos en decir que la milicia tiene su régimen, es verticalista y todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y sigo diciendo que ella, por más de que haya puesto la palabra, comete abuso de autoridad y se tuvo que retractar porque conozco la justicia militar, para que no le castiguen por el delito de calumnia y pierda su carrera militar, tuvimos que hacer esa retractación. Pero le quiero mostrar, acá está una entrega de guardia, la fecha, acá tiene fecha 19 de abril, ella se le ordena que se presente a su unidad, y acá está el reposo que es el 9 de abril. En 10 días se le ordena para que se presente en su unidad, después de parir. 10 días después, 10 días después de haber dado a luz a su bebé. Teniendo la autorización, teniendo una prescripción médica de reposo. O sea, con esto no se está configurando ya, pero hay que investigarle al comandante si él realizó no este dato, pero ¿cómo le voy a investigar al comandante? Como una teniente que ahora por pedir su derecho está procesada, le vamos a poder hacer un sumario al comandante para decirle esto. Me voy a parar un segundito para tomar esta documentación del abogado. Y mostrar, porque me parece un documento absolutamente relevante. El documento dice acta de entrega y recepción de la giraduría de la Dirección de Servicio de Sanidad de la Armada. En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, asiento de la Dirección de Servicio de Sanidad de la Armada, a los 22 días del mes de abril del año 2016, se procede a la entrega y recepción de la giraduría de la Dirección del Servicio de Sanidad de la Armada por parte de la teniente Carmen Dolores Quinteros a la GD Intendenta, supongo que es. Guardia Marina. Guardia Marina, interina. De Intendencia. De Intendencia. Susana Bravo Barrios, de conformidad con la orden tal. Realizadas las formalidades de práctica, se labra al presente
¿Y acá dónde es que se establece que ella tiene que volver a su...? No, ahí no se, ahí le llaman a ella que venga a entregar su guardia. 10 días después de parir con un reposo médico. O sea, no importa el reposo médico, no importa nada. Y eso provocó esta nota, que es la que acá mismo dicen que ella se fue a presentarse y le pide por favor que considere su estado. Y este es el agravio del comandante, acá está. Y ahí es donde se molesta el comandante por esta nota. Por este párrafo. ¿Y qué dice ese párrafo? Dice, de lo relatado, más los actos administrativos no acorde con mis condiciones y mi estado de este momento, ¿verdad? O sea, sino la reconsideración que le hizo al irse en estando de reposo, hace que él no esté cumpliendo con una ley. Ella entiende eso, porque la ley la autoriza a que ella no vaya, porque tiene una prescripción médica, y que no vaya a trabajar, por eso es reposo. Y con eso que está haciendo ella, él puede cometer, o sea, tendría que haber puesto, puede configurarse, acá le dice que se configura abuso de autoridad, porque dice el artículo 164 eso. Entonces ese es el agravio. Por haber dicho que el comandante estaba cometiendo un acto de abuso de autoridad. Así mismo, acá está, este es el escrito, esta es la copia del escrito. Y acá está subrayado el párrafo que... Y otro que le agravia muchísimo es la reserva, que él se reserva para denunciar en la fuerza, en la Cámara de Diputados y Senadores. Y ella se reserva. Eso también está prohibido porque dice que es una amenaza a la autoridad. Pero ella hace la reserva no para ella, sino que para el niño que tiene que mamar. Y no se agravia porque el defensor del pueblo también presentó, ni otro lado. Se agravia porque presentó en la Cámara de Diputados y esa vez en diciembre no ascendieron los militares. A ver, ¿me permite, abogado, mirar esa documentación también y mirar? Traigo porque dice que yo miento todas las horas. Claro, a usted le presentan hoy como un mentiroso compulsivo. Y mañana van a cambiar otra vez la versión de todo lo que estamos diciendo ahora, pero estoy trayendo documentos. Objeto, presentar reconsideración al señor comandante de la Armada Paraguaya. Eso está mal, tiene que decir, tengo el honor, respetuosamente tiene que decir. Es uno de los motivos por los cuales ella comete un acto de insubordinación. Insubordinación. Sí, o sea, falta contra la disciplina militar en realidad. Por no decirle excelentísimo. No, tengo el honor, abajo dice respetuosamente me dirijo a usted. Ella tiene que poner tengo el honor, dice. Bueno. Lo relatado de este punto 3 y más los actos administrativos dictados donde se dispone mi reemplazo, mi nombramiento a una unidad operativa no acorde con las condiciones de mi estado de ese momento, constituyen conductas tipificadas en el Código Penal Militar 840/80, que en su artículo 164 dispone: comete abuso de autoridad el militar que dicte órdenes contrarias a las leyes, reglamentos y ordenanzas. Y este es el dictamen del señor Rubén Rodríguez, que dice que los términos que tiene que utilizar están mal. ¿Quién es Rubén Rodríguez? Capitán de fragata, el que le mostré el mensaje de WhatsApp. Acá dice, en este párrafo. A ver. En este párrafo dice él que hace un ejercicio así y recomienda que se le haga un sumario. Esta dirección jurídica hace notar que el reclamo deducido por la recurrente no se encuentra subsumida ni ajustada a lo establecido en el artículo 89 del decreto número tal. Los documentos e informes administrativos de referencia no se visualizan menoscabos a los derechos de dignidad. No está de más acotar que tampoco la reclamante ha dado acabado cumplimiento con los incisos C. Deben ser hechas en términos respetuosos, sinceros y verídicos, ciñéndose a exponer solamente la causa que motivó. Será considerada falta grave la presentación de la reclamación sin seguir el conducto previsto o fuera del tiempo establecido. Conclusión. La utilización de términos inadecuados o contenidos de falsedad menciona también. De conformidad a las fundamentaciones fácticas y jurídicas que antecede, corresponde rechazar el recurso de reclamación. Y a partir de acá empieza el conflicto que tiene hoy ella con las fuerzas militares. Ese punto que dijiste recién, que no es por el conducto, acá te llamo, está reservado, dice. Acá firmó Ricardo Orella y firmó el famoso vicealmirante al que yo siempre le reto y que me pida disculpas a su familia, ¿verdad? Esto ella presentó y pidió venía para terminar el conducto y se fue a presentar al comandante de fuerzas militares. Y acá le informa que se agotó la instancia y que va a recurrir al juzgado de menor y así lo hizo. O sea, ese hecho que ya no siguió el conducto
no sé si acá se ve o no se ve, está firmado por ella. O sea, hoy, para poner un poco en contexto a la gente, porque muchos en este mismo instante probablemente vayan teniendo un poco más clara la película. Y si hay algún representante de las fuerzas militares que quisieran hacer algún tipo de descargo respecto a esto, las puertas, los micrófonos de Telefuturo de AM están plenamente abiertos. Pero visto de esta forma, uno lo que considera es que no puede primar jamás una cuestión de formalismo dentro de las fuerzas militares que impidan hacer efectivo el pleno uso de un derecho o el pleno goce de un derecho por parte de un niño. Se trata de la teniente Quintero, pero se trata sobre todo del derecho del niño, en este caso, de estar junto a su madre. Eso es lo que yo no sé cómo lo voy a explicar y que yo no miento y que ella no lo hace en nombre de ella y no lo hace como militar, lo hace como madre, como mujer, que es la naturaleza, le hace tener hijos. O si no, le tenemos que pedir a las Fuerzas Armadas, si va a tener mujeres, que se castren, que se esterilicen, porque es una naturaleza y ella tiene que mamar, o si no, tenemos que decirle que al hombre se le invente la forma de que el hombre debe mamar, si la mujer quiere ser militar. ¿Y por qué no pasa esto con las demás mujeres que están dentro de la fuerza militar? Porque ella fue, no, la Fuerza Aérea no tiene problema, le ponen vehículos, el ejército tampoco tiene problema y la Armada ninguna otra tiene problema, es esta mujer la que tiene problema, porque se atrevió a protestar en una época mala que fue utilizada por los políticos, que no si usted busca en Google, creo que el año pasado no se le dio su ascenso a los generales en diciembre, pasó para marzo. Y eso dijeron que fue por culpa de ella por presentar esta nota, pero ella estaba siguiendo, pero coincidió la fecha en que ella hizo su derecho de reclamar a las autoridades que se estaban violando leyes de protección al menor. Acá en algún momento escuché al vocero de las Fuerzas Armadas hablar respecto a un cambio que ella tuvo respecto a la unidad en la que prestaba servicios y que ese cambio generó una diferencia respecto a lo que ella hoy está percibiendo en términos económicos. Eso es muy cierto, pero lo que pasa es que ella ya cambió 2 meses antes. Cuando ella volvió de su permiso de maternidad por 18 meses, ella estuvo a disposición, ¿verdad? Y es cierto, ella tenía una responsabilidad, por responsabilidad, un plus, pero eso no cobró ni siquiera en sus vacaciones, o sea, en su reposo de maternidad, ni posterior a eso. O sea, esa es la versión que ellos están contando. Porque no crean ustedes que nosotros recurrimos solamente a las Fuerzas Armadas, sino que se fue al órgano superior y el órgano superior recibe esa información que usted está diciendo ahora. Y yo escuché justamente el día sábado que decía eso el vocero. Por eso es que tuve que traer todos estos papeles y estoy diciendo cosas que voy a utilizar en mi alegato final. O sea, ahora ellos se van a preparar para mañana van a dar su, ¿cómo que se llama? Su versión. Su versión. Y yo le puedo decir mañana, le voy a dar mi último alegato final y van a tener que buscar otro. Pero si le digo mi alegato final ahora, ella no tiene pena. Para darle un ejemplo, ella está por falta contra la disciplina militar. Sí. Tiene una pena máxima, lo más grave es 90 días de arresto. A ella le procesan a los 100 días. O sea que eso ya prescribió, pero le siguen procesando. Y están buscando la vuelta para la calumnia. Y la calumnia ya se retractó a pesar de, como le digo, con eso yo demuestro que ella no mintió, que estaba cometiendo abuso de autoridad. Ahora, ¿ella hoy puede estar o no con su bebé el tiempo que requiere estar con su bebé? Ese es otro punto importante, porque ella tiene el permiso legal que dice la ley 5508. ¿Qué dice la ley 5508? Que de las 8 horas por día, el patrón le tiene que dar una hora por día de permiso. Sí. Y ellos le dan, tiene ese permiso. Lo que no le dan es la libertad de tener las guardias de 24 horas. Entonces, ella entra hoy a las 7 de la mañana y toma su guardia a las 8. Continúa el día hasta las 4 de la tarde, que ella es una hora antes que tiene que salir y dice, andate de acá. Pero su guardia entrega al día siguiente a las 8. Cuando entregó la guardia a las 8, ya tiene que empezar su trabajo a las 7 y continúa su guardia hasta las 4 que sale. Entonces hay 32 horas. Sobre ese punto, ellos dicen que eso no le pueden dejar porque dice que la ley militar no contempla, hay tratados internacionales. Pero hay un artículo 44, ¿verdad?, del Código Militar que dice que cuando hay permiso por maternidad, y ahí yo te di ¿cómo que se llama?, la receta que dice que ella está con permiso. Sí. El comandante nomás tiene que darle permiso y ellos dicen que la ley no contempla. La ley 1115
es la que dispone en el artículo 44 el permiso que le puede dar el comandante. Y eso no... O sea, hoy no es efectiva la ley que Acá está. le ampara. El artículo 44, el inciso C, por prescripción médica. Entonces, ellos dicen que la ley no le permite, y este es el estatuto del personal militar, ley 1115, artículo 44, dice. Lo voy a leer. Los permisos especiales, ¿a qué se refiere? Como galardón se le da tiempo, también a cuenta de vacaciones y por prescripción médica y otras circunstancias especiales. Los permisos especiales son autorizados, son concedidas a los comandantes y directores a prestarse el servicio, a ausentarse del servicio especialmente. Y eso es lo que dice, y dicen que no figura en la ley. O sea, claramente, para que quede un poco de manera contundente esto, Carlos Mendoza nos está diciendo hoy que esta práctica se da en todas las fuerzas militares, ¿Cierto? en todas las fuerzas armadas. En todos lados. Estamos hablando del caso puntual de Carmen Quinteros. Y del almirante Scolari. Y del capitán Rubén Rodríguez, que no es el DJ. ¿A usted le consta que en otros casos Sí. los permisos se otorgan como deben otorgarse? Yo tengo compañeros militares, coroneles, y todos me dicen que son comandantes ahora mismo y todos le dan permiso. No, es más, a algunos se utilizan los vehículos de las fuerzas especiales para que se le lleve a la mujer a amamantar. A ella nunca. Yo le pregunté porque una mujer había dicho que a ella se le daba permiso en auto y es mentira. Y en el caso de Carmen Quinteros, puntualmente el problema es por la forma en la que ella se dirige a sus superiores diciéndole tengo el agrado y no dentro de los términos que debía hacerlo, por un lado, y por el otro lado, por haber mencionado lo de la orden superior o el tema de la autoridad. Reservarme el derecho de recurrir a otra instancia, pero en realidad la instancia militar terminó con el comandante de fuerzas militares que yo te entregué ahí. Ese sí que es un señor respetable y responsable porque cometió el mismo error ella, pero no le procesó él. ¿Quién hoy debería intervenir en medio de si esta situación? si vos revisás el que se dirige, el que pasó por Scolari y el que se fue a presentarse, vas a ver que cometió el mismo error, que no le dijo tengo el honor. Pero sin embargo el caballero, tratándose de una mujer, recibió y no le procesó. Porque el peor, el que es superior ahora es el comandante de la fuerza militar, él no le procesa. O sea, ¿por qué es que Scolari se molesta tanto por esas formalidades? ¿Y por qué cree usted que se molesta? Y ya le dije recién no ascendieron, pues no sé qué es lo que será o no sé qué problema tiene. ¿A Scolari no la ascendieron? No, no sé si a fin de año una partida de general no ascendió. ¿Y él está entre ellos? No sabría decirte. Pero eso fue el primer motivo que empezó esta persecución contra ella. Eso es lo que a mí me llegó, esa información extraoficial. No, ¿Qué es no puedo lo que ustedes afirmar. concretamente hoy están solicitando? Que se termine el proceso de una vez. Y que llegue el momento de los alegatos finales para poder presentar mis alegatos. Y para ver si le desligan de este proceso sumario. Y que se olviden, porque ya le digo, no son todos los militares, es solamente el comandante de la Armada Paraguaya. Por eso quería mostrarte otro escrito donde dice que ella no tiene problema, que ella se le da permiso, que pueda amamantar en cualquier lado. Y cierto, puede amamantar en cualquier lado, pero ¿cómo le traigo de Luca a la criatura hasta Sajonia? ¿Me entiendes? Bueno, hoy mi hermana me dijo algo muy triste para mí, ¿verdad? Me dijo, es un problema del papá y de la mamá. Y cierto, es un problema del papá y de la mamá porque los padres tienen la patria potestad, ¿verdad? Pero no tenemos que estar tan cerrados en decir esas cosas, ¿verdad? Porque hay cosas que tenemos que ayudarle. Como usted dijo recién, esta chica de 10 años es madre. ¿Y qué hizo otra vez? Todos nos pusimos, todos nos manifestamos, pero ¿qué pasa ahora la niña con otra niña? Abogado, le agradezco mucho por acompañarnos y vamos a estar expectantes, por un lado, de lo que pueda decir en su descargo la gente que hoy representa las fuerzas militares y por el otro lado, sobre todo, qué solución va a tener el caso de Carmen Quinteros. Estamos en la etapa final, en los alegatos seguramente ya pronto, ojalá que no se... Yo apelé esa decisión, puede salir otra resolución en la cual me sea desfavorable, ojalá que siga teniendo valor el habeas corpus, que es una herramienta constitucional. Gracias, abogado. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Son las 21:15, abrimos el debate de algo que en realidad empezó, Enrique, cuando, por lo menos en esta ocasión, empezó cuando Santiago Peña respondió a una pregunta de Luis Vareiro en Radio Monumental. Así es, casi a quemarropa. Porque si bien es algo que se debate, Santi, vos sabes, en AM varias veces tuvimos los candidatos presidenciables, y parece que llega un momento dado en el que se van tocando ciertos temas polémicos y cada uno va aferrándose con su postura
a ciertos proyectos o ciertos temas. Acá se salió todo el esquema, porque el que ni siquiera es candidato todavía, oficialista, colorado, prácticamente se aferró a una causa que va más con otro sector políticamente hablando. Yo no sé si se aferró, claro, pero, dio una opinión pero tocó el tema. Y lo hizo, como dice él, de manera muy cándida. Pero saliéndose del esquema, claro, ahora, absolutamente. Decir que se aferró me parece que es mostrar como una causa que a partir de ahora va a defender Peña y claramente ya dijo que no lo va a hacer. Claro, no aferrándose, entonces corrijo, pero sí tocando un tema fuera del momento en el que habitualmente se toca y mostrándose él estando a favor de algo que generalmente la izquierda es la que suele abrazar este tipo de causas, ¿verdad? Lo que dijo Peña es: yo soy un defensor de la libertad, sí. Soy un defensor de la vida, no estaría de acuerdo jamás con el matrimonio igualitario, no lo promovería, pero no tengo por qué impedirlo. Claro, eso ya dijo después de haberse corregido. Sí. Pero la primera vez, digamos, digo, sí, yo estoy a favor de la libertad. Es como que es muy raro que el Colorado y más el oficialista de vuelta diga eso. Pero creo que la diferencia se entiende. Totalmente. No lo va a promover, no lo va a plantear en una plataforma electoral, pero respeta la libertad y dice: si eventualmente se debate, yo no tengo por qué oponerme. Pero si tuvo que salir a aclarar eso es porque el debate demasiado ya se abrió. Absolutamente. O sea, se debatió y se dijeron demasiadas cosas sobre este tema y dejó en offside a muchos sectores, incluyendo los propios defensores de esta causa. Hoy vamos a debatir sobre eso, el debate prematuro. Así es, el debate prematuro. Material. Hay temas polémicos y controversiales que siempre generan debate y levantan polvareda. Aborto, eutanasia, marihuana, unión civil entre personas del mismo sexo, causas que históricamente fueron abrazadas por sectores progresistas y rechazadas por conservadores. Temas que aparecen en los debates entre candidatos a pocos días de las elecciones, cuando las listas ya están aseguradas y los votos duros están asegurados. Salirse de este manual de procedimiento, sí o sí, tiene un costo político. En estos días, Santiago Peña tenía la difícil tarea de sonreír, saludar y repetir el nombre de Horacio Cartes 1000 veces para tratar de caerle bien a los seccionaleros. No podía salirse de la línea ni un solo milímetro. Sin embargo, habló de uno de los temas prohibidos. El tema del matrimonio gay. Yo estaría a favor. Yo no tengo ningún inconveniente, creo en la libertad. Hagamos un poco de memoria. Su mentor, Horacio Cartes, alguna vez habló también sobre este tema. ¿Qué te jode que se casen dos tipos? A mí no me jode, pero tengo un hijo que no me gustaría, si yo digo esto comparto. ¿Qué pasa si viene y te dice: papá, me quiero casar con Robertito? Y me voy a dar un tiro en la bola. La postura de Peña es totalmente opuesta a la de Cartes. Su forma de argumentar también. Desarrollar esa capacidad, la tolerancia, la empatía, yo creo que es demasiado importante. Soy una persona muy tolerante. ¿Vos sos creyente? Soy creyente. ¿Católico? Católico, apostólico, romano y practicante. El hombre que trata de mostrarse lo más colorado posible dijo algo que suena a muy poco colorado. Yo estaría a favor. Fue una movida tal vez improvisada y muy arriesgada políticamente hablando. Por otro lado, el adversario Mario Abdo Benítez encontró la oportunidad perfecta para contraponerse al candidato cartista. Su respuesta fue lógica. Yo respeto a todos quienes deciden optar por su condición de vida. Yo respeto personalmente, pero hoy nuestra Constitución es clara. Y yo no considero que el Partido Colorado, que fue defensor y tuvo una posición histórica pro vida, pro familia, el Partido Colorado hoy deje de defender una posición histórica que tuvo el Colorado. Hasta las organizaciones que luchan por el matrimonio igualitario quedaron descolocadas. Se encuentran en la incómoda posición de tener que apoyar lo que dice el candidato oficialista. Desarrollar esa capacidad, la tolerancia, la empatía, yo creo que es demasiado importante. Les toca estar incómodamente de acuerdo con un candidato colorado cartista y de derecha. Por otro lado,
los sectores de izquierda que siempre apoyaron esta causa también están incómodamente de acuerdo con este eventual adversario. Están casi todos en la obligación de salir a apoyar con más fuerza que Peña para cuidar celosamente la causa que les pertenece. Suena fácil, pero ¿cómo se hace eso? ¿Qué tienen que hacer ahora? Los religiosos no tardaron en alzar la voz sobre el tema. Evangélicos y católicos que operan abiertamente cada vez que se insinúa un debate sobre el tema. Los principales lobistas contra el matrimonio igualitario no podrían faltar en esta caravana de repercusiones. Si la guerra por el trono ya había instalado el viejo debate entre técnicos versus políticos, ahora se instala otro debate mucho más intenso y controversial. Algo que no gusta nada a los conservadores. Definitivamente se movió el tablero. Nueve de la noche con 21 minutos y ya está con nosotros Diego Bazán, director de Todo Mejora Paraguay. ¿Qué es Todo Mejora, Diego? Contanos un poco. Bueno, primeramente gracias a la producción del programa por la invitación. Bueno, Todo Mejora es una organización que trabaja en la educación y la prevención de bullying homofóbico. O sea, educación de derechos humanos y prevención de bullying homofóbico. Y básicamente dentro de la plataforma que tienen ustedes, el matrimonio igualitario es una de las luchas y una de las causas también. También, ¿verdad? O sea, para nosotros institucionalmente creemos que el matrimonio igualitario es un objetivo, ¿verdad? Pero a largo plazo. Porque creo que antes de debatir intensamente sobre el matrimonio igualitario, hay demasiadas leyes básicas que no están aprobadas acá en el país. Entonces, eso es lo más importante que creo que hay que pelear primero para que el sumum de todo eso sea el matrimonio igualitario en el futuro, ¿verdad? Pero eso sí es una de las agendas a nivel institucional y también en otras organizaciones aliadas. Nosotros tenemos ahora en contacto a Paul Landó, que es un paraguayo que está viviendo actualmente en los Estados Unidos. Él se casó con otro hombre y me encantaría poder definir con Paul, sobre todo, por qué toma esa decisión y sobre todo desmitificando aquello de la historia de amor que termina en un altar que muchos consideran cuando se menciona lo del matrimonio igualitario y sobre todo ¿cuál es la implicancia del matrimonio igualitario, pero desde la perspectiva de un derecho civil? Paul, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido a Telefuturo. Buenas noches, Santi, ¿cómo estás? Bien, señor, excelente. Paul, contanos un poquito, estás ahora en Estados Unidos, contanos sobre esta decisión que tomaste, tuvo una repercusión tremenda en Paraguay, pero sobre todo, ¿por qué lo hiciste desde una perspectiva de derecho o desde una perspectiva ¿dónde se ubica esta decisión que tomaste, Paul? Por la única decisión de que estaba enamorado, esa es la respuesta. Pero me pasó algo súper simpático, porque mucha gente dice que estamos tratando de destruir a la familia, y hasta ahora no destruí ninguna familia, Santi, ninguna. Tengo todos los días contados, estoy tratando de que se me acerque alguna familia destruida, todavía no pasó nada. Pero hace 4 meses que estoy casado, me casé porque estoy enamorado y lastimosamente en Paraguay no pude tener esto. Estados Unidos sí me da mis derechos, que es algo que veo positivo en este país. Si fuera por mí, me encantaría que Paraguay me dé todos mis derechos también, pero bueno, decidí casarme y estoy en Estados Unidos, estoy feliz. Y te casaste, porque eso me parece una cuestión fundamental, Paul, para abrir un poco el debate. Hay dos cuestiones que son relevantes que creo deben tocarse necesariamente. Tu decisión decís me casé porque estoy enamorado, pero al mismo tiempo, ¿qué tipo de derechos te permite gozar de manera plena el matrimonio igualitario que te es efectivo en los Estados Unidos y no así en Paraguay y en muchos otros países en realidad? Bueno, yo por ser extranjero tengo un plus de derechos también por ser extranjero, pero en general lo que tenemos de derechos acá es el tema de impuestos. Tenemos la posibilidad de tener un seguro médico familiar porque somos una familia. Tenemos el derecho de, bueno, acá también hay leyes de antidiscriminación.
Si me preguntás si me sentí discriminado alguna vez acá, y no es la primera vez que estoy viviendo en un país del primer mundo, estuve viviendo en España también, y hasta ahora no me sentí nunca discriminado porque soy un hombre gay y tengo todos los derechos que cualquier otra persona puede llegar a tener en todo el mundo, en Paraguay, por ejemplo. Esos derechos tienen que ver inclusive posteriormente con la posibilidad de heredar. En Paraguay podría guardar relación inclusive con un derecho social. Por ejemplo, lo del Instituto de Previsión Social. Tener también la pareja de otro hombre o la pareja de otra mujer los mismos beneficios consagrados para cualquier otra pareja heterosexual, Paul. Exactamente. Esos derechos y también, bueno, podemos hablar de un montón de otras cosas, como dijiste, la herencia. La herencia es algo súper importante. Acá hubo un caso muy importante en Estados Unidos, no me acuerdo bien en qué año, pero trató justamente sobre una pareja gay que cuando no estaba todavía el matrimonio igualitario legalizado, esta pareja... uno de las personas, uno de los hombres falleció y el otro hombre no tuvo derecho a nada, no tuvo herencia, no pudo asistir al velorio, no pudo irse al hospital en los últimos momentos de vida, ¿verdad? De la pareja, y ellos estuvieron juntos por más de 10 años y esta persona no pudo tener ningún derecho porque en ese momento en Estados Unidos no estaba permitido. Ese fue uno de los casos más importantes y que se llevó también a la parte legal y también hizo un cambio en general en Estados Unidos. No solo ese caso, hubo muchos casos, pero ese fue uno de los casos más importantes. Hay un documental súper interesante sobre este tema y sobre esta historia que está en Netflix, por ejemplo. Paul, quiero que te quedes con nosotros, vamos a hacer una pausa y a la vuelta de la pausa se va a sumar también a la mesa de AAM el pastor Emilio Agüero. Para mí es relevante explicar el porqué de un religioso dentro de una mesa donde se debaten derechos civiles, porque indefectiblemente son actores sociales que terminan teniendo incidencia en las decisiones que toma un Congreso. Es absolutamente, me parece, oportuno mencionar que este país es un Estado laico, que Paraguay separa la relación y es independiente a la relación Iglesia-Estado, pero el ejemplo del debate respecto a la enmienda constitucional ya nos ha demostrado ampliamente la incidencia que sigue teniendo en debates de cuestiones de Estado la Iglesia en sí. Cuando se debate el matrimonio igualitario, las organizaciones religiosas tienen una preeminencia importante dentro de ese debate y con ellos mismos queremos hablar y debatir por qué consideran deben ser protagonistas de un debate de derechos sociales o derechos civiles. Pero vamos a hacer una pausa y a la vuelta de la pausa ya se suma con nosotros el pastor Emilio Agüero también en esta edición de AM 21 a 28. Volvemos en breve. Seguimos haciendo AM, estamos en vivo a través de Telefuturo y ustedes pueden seguir también el minuto a minuto de lo que ocurre en la pantalla de Telefuturo en las cuentas oficiales de AM, @algoandamal, en Twitter y también estamos en Facebook. Vamos con vos de vuelta, Sandy. Gracias, Enrique, muy amable. 21:33. Diego, ¿por qué ustedes en todo momento como organización, otras organizaciones que defienden derechos de personas de la comunidad lésbica, gay, trans en Paraguay, hablan de sacar a la iglesia del debate? Entiendo plenamente, como decía hace rato, que somos un Estado laico, pero ¿no sería eso desconocer la incidencia que sigue teniendo la iglesia dentro de un debate que de por ahí podría ser mucho más fructífero si se aclarara que la iglesia puede tener una opinión, pero no debería esa opinión interferir en cuestiones de Estado? No sé si se entiende la diferencia. Sí, es muy ambiguo también, ¿verdad? Yo creo que no hay que culparle a la iglesia que todos son conservadores o que todos están en contra del matrimonio igualitario
o que todos son capaces de comprender una situación de una pareja homosexual o lésbica. Hay cristianos, por ejemplo, que están muy a favor. Nosotros tenemos, hace poco hicimos ya contacto con un grupo que se llama Cristianos por la Diversidad. Son jóvenes cristianos que están a favor de la diversidad que hay en lo que nos rodea, ¿verdad? Que eso implica ya la comunidad LGBT y otros tipos de religiones también, ¿verdad? Personalmente, sacar la iglesia creo que no es sano tampoco, ¿verdad? Para mí es importante la opinión de la iglesia, pero sí es importante que no se meta en cuestiones de Estado. Porque al meterse en cuestiones de Estado está afectando la vida, la felicidad y los sueños de miles de chicos, de miles de personas. Y eso es lo que no entiende, creo, la iglesia o muchos padres de la iglesia o pastores de la iglesia, especialmente cristiana acá en Paraguay, ¿verdad? Yo conozco muchísimo, por ejemplo, la comunidad judía con quien yo trabajo día a día, es mucho más tolerante que los cristianos con quien también me rodeo, ¿verdad? Y creo que también depende mucho de la educación que tengan sus miembros, depende mucho también de la empatía que tengan. Y dentro de todo eso también de qué tan cerrados estén, ¿verdad? A los cambios, porque yo creo que tienen miedo a los cambios, eso es lo que yo veo y siento más. Por eso es que se meten y se involucran en cosas que le deberían de... O sea, está bien que prediquen. Claro, pero vos sos consciente que la iglesia no puede ser indiferente al debate. Claro. Finalmente forma parte de la sociedad, es una comunidad numerosa. Reitero, plenamente el Estado debe ser laico, pero en la práctica, en la realidad, vemos que hasta la iglesia interfiere en cuestiones que tienen que ver con el debate de una enmienda constitucional, por ejemplo. O sea, se da en la práctica la incidencia de la iglesia tarde o temprano. Y eso es lo más triste, ¿verdad? Sé que es muy positivo también, en el caso de la enmienda con el presidente cuando presentó su nota a las autoridades de la iglesia aquí local. Me parece muy positivo, pero también eso es como una falta de respeto, no solamente a la gente que no es creyente, también a las otras comunidades religiosas que viven aquí en este país. O sea, acá hay una comunidad árabe muy grande, hay una comunidad judía pequeña pero respetable, y que yo sepa, yo no veo que esas dos comunidades religiosas se estén metiendo en cuestiones de Estado. O sea, Paul, en Estados Unidos, ¿cómo fue la experiencia en cuanto a la aprobación del matrimonio igualitario? Y me imagino que la incidencia de la iglesia también fue importante, ¿o es muy diferente respecto a lo que se vive en Paraguay cuando se plantea el debate de la aprobación o no del matrimonio igualitario? Bueno, hay dos detalles que son los que me di cuenta acá en Estados Unidos. Uno, una tendencia que empezó a finales de los 80 y a comienzos de los 90, que fue la cantidad de gente, de hombres, mujeres, homosexuales que fueron saliendo del closet. Y lo que hizo eso fue que pase de aproximadamente un 40% de aprobación al matrimonio homosexual a prácticamente un 80%, y estamos hablando de con 350 millones de personas aproximadamente. Y esa tendencia se dio porque cada vez más gente conocía personas que eran homosexuales. Entonces, la percepción que tiene la gente acerca de la homosexualidad fue cambiando en Estados Unidos. Esto empezó a finales de los 80 y igual tomó su tiempo para que en todo el país sea legal. Eso por una parte. Y lo otro con el tema de las iglesias, lo que quería aclarar es que la diferencia de por qué tenemos que alejar a la iglesia de esto es porque religiones y creencias hay muchas, pero lo único que tenemos en común es que todos somos seres humanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando estamos hablando sobre la vida de otras personas. No lo que vos creas, sino que todos en común tenemos que somos seres humanos. Y eso es importante. A mí me hubiera gustado incluirle dentro de este debate al pastor Emilio Agüero también. Él está con nosotros en piso de AM, pero claramente no quiere entrar en ningún tipo de debate mano a mano con Diego ni con Paul tampoco.
Creo que lo podemos hacer dentro de un ambiente de respeto, creo que lo podemos hacer dentro de un debate, de entender por qué consideran que la Iglesia debería interferir en este tipo de debates o por qué la Iglesia debería estar fuera del debate como plantean las organizaciones, como el caso de lo que sucedió en Estados Unidos que decíamos con Polo, el caso que mencionaba Diego también. Vamos a hacer en todo caso el debate de manera separada, salvo que el pastor acceda a poder hablar con ellos también y que podamos conversar. Nosotros somos respetuosos, Santi. Creo que el pastor tampoco tiene problema en hacerlo. De hecho, gracias, pastor, por venir, gracias por sumarte al debate. Gracias. Porque creo, pastor, que es relevante explicar la posición de la Iglesia, por qué considera tiene participación en este debate. Primero, quiero preguntarte, dentro de un Estado que es laico, ¿qué participación realmente debería tener la Iglesia y qué incidencia en un debate de derecho civil, donde no se habla de una incidencia religiosa? ¿Por qué ustedes consideran que sí tienen prerrogativa para poder opinar respecto a cuestiones de Estado? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ustedes dijeron recién. Yo creo que al ser el Estado laico, la Iglesia ni ninguna otra organización ajena a ella tiene por qué inmiscuirse. Pero sí creemos que tenemos derecho a opinar y a debatir, porque es algo que nos va a afectar. Ahora, no nos va a afectar que dos personas del mismo sexo que se amen vivan juntos. No nos va a afectar que ellos pidan tener, digamos, seguros o temas hereditarios de la pareja, de que vivan juntos. Eso no le va a afectar a nadie, eso es la decisión de cada uno. El problema es que todo esto, yo creo que ahí hay que ser honesto y pido acá a los amigos que están debatiendo, ¿verdad?, para hacerlo bien y que la gente entienda que detrás de todo esto, no digo toda la colectividad homosexual de ninguna manera, una minoría ideologizada, una minoría radicalizada, está queriendo llevar adelante como un primer paso el casamiento homosexual para luego meter un montón de cuestiones que sí me van a afectar y a mí como parte de esta sociedad, a mi familia, a la comunidad a la cual pertenezco y de alguna manera, y podemos desarrollarlo durante el programa, va a atentar contra la libertad de un montón de personas. Yo tampoco quiero que los testigos de Jehová entren y exijan al gobierno que nadie haga transfusión de sangre. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no me puedo meter en eso. Nadie se debe meter en eso. Pero sí hay que debatir y hay que hablar qué implica realmente el matrimonio homosexual, que es mucho más que solamente nos presentan casi románticamente de que dos personas que se aman quieran hacer su vida juntos, lo cual pueden hacerlo. Creo que no hay ningún problema. Ellos plantean de que hay tres problemas que hay si es que no se casan. Un tema es el derecho hereditario. El otro tema es la discriminación, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Yo también pertenezco a una minoría, 7% evangélicos somos. Le agradezco a Dios que los católicos no son como los yihadistas musulmanos, si no estaríamos todos sin cabeza. Y el tercero es también que el tema de los seguros sociales, etcétera. Todo eso se puede zanjar sin ningún problema, sin necesidad de meter la figura de matrimonio igualitario. ¿Y la figura de la unión civil igualitaria? Bueno, yo creo que yo no soy abogado, te soy sincero, ¿verdad? Soy una persona que leo, pero no te puedo decir si soy un abogado. Me hubiese encantado, por ejemplo, que esté en una oportunidad, te doy un nombre, Hugo, de la Fundación ISOS, que ellos no tienen nada que ver con religión, pero están también en contra del matrimonio homosexual, no porque dos personas que se amen y vivan juntas, sino porque detrás de esto está la ideología de género que sí es algo radicalizado, peligroso, que va a cortar mi libertad, la tuya y de la que cualquiera que esté en contra de todo esto que se quiere venir. Y que lo vemos ya en otros países, como podemos verlo en un rato. El caso de lo que se da en... sí, Paul. No, solo quería recalcar que si tengo que darle la razón al pastor, yo veo una catástrofe acá en Estados Unidos, realmente una gran catástrofe con el casamiento homosexual. Yo te digo algo, Santi, acá la vida... Para todos tenemos los mismos derechos, vivimos súper bien. Lastimosamente no puedo tener esa misma vida en Paraguay y no estoy hablando de una manera económica, estoy hablando de una manera de respeto, una manera de tener todos los derechos y respeto su opinión, pero como dijimos, estamos en un país laico y lastimosamente que vamos a tener que escuchar a todas las religiones, vamos a tener que hacer un montón de cambios y no podemos irnos por ese lado porque vamos a armar un verdadero desastre en nuestro país. Pero con todo respeto, señor pastor.
Bueno, está bien, pero para él lo ve todo maravilloso en los Estados Unidos, pero por lo menos la gente con quien yo contacto, pastores, hace poco, un pastor que trabaja juntamente con nuestra organización en la ciudad de Texas, en la gobernación anterior, donde una mujer que era abiertamente lesbiana, había solicitado que todos los pastores puedan poner por lo menos con 3 meses de anticipación sus prédicas para ver si no eran homófobas. Entiéndase todo lo que no esté de acuerdo con ideología de género, que es todo un tema para debatir. Eso se logró gracias, a Dios, eso paró. Yo creo que Paul te escuché, me gustaría que me escuche un poco y después también yo te escucho a vos. Perdón, pastor, sí. No, está bien. Entonces, ella pidió que se controle las prédicas 3 meses antes de anticipación de entregar. ¿Quién logró que eso se pare? El conservador George Bush, expresidente de los Estados Unidos. Pero fue todo un tema, pero que todos los Estados Unidos participó del debate. Iban a coartar la libertad de los pastores y de los sacerdotes y de quien fuera que estén en contra de la ideología de género. Yo no podía hablar, por ejemplo, en contra de la homosexualidad, que para los valores bíblicos morales es un pecado. Para los valores bíblicos morales va en contra de nuestros principios, los cuales hay que respetar. Nosotros tampoco pedimos que a los homosexuales se les maten, no pedimos que no tengan seguro social, no pedimos que no tengan, que no vivan juntos. Ni un grupo religioso, por lo menos en Paraguay, va y le persigue. Yo acá no le conozco a Bazán, le puedo saludar sin ningún problema. En la iglesia está lleno de homosexuales, le apoyamos, le ayudamos. Lógicamente no pueden tener un liderazgo porque si su moral no va acorde con la palabra de Dios, no pueden estar así como yo en un club que tiene sus reglas y que yo tengo que adecuarme a esas reglas. Pero hay homosexuales en la iglesia, residen en consejería, no le discriminamos. Eso es más, yo no sé si más organizaciones le ayudan a los homosexuales en su estado emocional, anímico, espiritual, como lo hacen la iglesia evangélica y católica. No sé, habrá, no sé qué organización le puede ayudar tanto a ellos como nosotros lo hacemos. Recibimos travestis, transexuales, homosexuales, parejas que van de la mano, en más que vencedores se han ido y nadie le ha marginado ni le ha pedido que se retire. Claro, pero los reciben desde la idea o la concepción de un trastorno o desde la idea de abrir la iglesia para personas que gusten del mismo sexo, porque creo que hay diferencia. No, hay algunas iglesias que más bien son sectas, que son iglesias de homosexuales donde admiten el estilo de vida. Yo no quiero ofender a nadie, pero la Biblia y la moral bíblica habla de que un heterosexual promiscuo también tiene que ajustar su conducta a lo que dice la palabra de Dios. Si no quiere hacerlo, es libre de no hacerlo. El problema es entrar en un ambiente donde uno no está dispuesto a seguir las reglas. Es lo que la palabra de Dios dice, es lo que nosotros creemos. Algunos homosexuales se han reunido porque son creyentes y organizaron su propia iglesia. Que lo hagan, nadie lo va a prohibir. Diego. Pero por lo menos en una iglesia seria y bíblica eso no es factible. Bueno, yo creo que no sé si tan... Un segundito, Paul, le quiero preguntar acá a Diego también que está con nosotros algo. Yo no sé si tan... O sea, para mí el hecho de que ustedes no acepten a gente que ejerza liderazgo es discriminación. ¿Por qué? Y porque están separando al otro que sí sigue las líneas y al otro que no. Bueno. Al vos o a la iglesia al estar separando dos tipos de personas, heterosexuales y homosexuales, este sí tiene todo el camino a seguir el liderazgo y vamos a promoverle dentro de la iglesia y este no. Vamos a tratar de cambiarle o reconvertirle, como se suele decir. Separarlo por su elección sexual. Claro, eso es discriminación. No es discriminación. Claro que sí. Es discriminación que yo quiera ser presidente de Cerro Porteño siendo limpista y queriendo llevar a la barra de Cerro. Eso no tiene nada que ver. Eso tiene que ver, ¿sabes por qué te iba a decir? No, tiene que te iba a decir porque usted, por ejemplo, yo creo que pertenece a una organización, a mí no me vas a recibir tampoco. Si yo voy a estar fungiendo mis ideas diciendo que la homosexualidad es un pecado, que es una mentira, que es un engaño, que es un trastorno, no voy a encajar. Bueno, la respuesta está... El tema no va a encajar un homosexual en una iglesia porque hay parámetros morales. Disculpame, ¿cuál es tu nombre? No te quiero decir por tu apellido. Diego, disculpame. Pero de hecho no estamos hablando de la intención de legislar para que Bazán o para que Paul vayan a la iglesia. No. Estamos hablando para que dentro de un Estado laico gocen de plenos derechos como cualquier otra persona. Me parece correcto y que lo tengan, pero el matrimonio homosexual es el primer paso para entrar una ideología llamada de género que es tan y más peligrosa que cualquier grupo talibán que pueda venir en el país a instalarse, lo cual vos y yo estaremos en contra. Yo creo que la ideología de género, o sea, hablar de ideología de género no es imposible porque el sentimiento no es una filosofía, Paul, no es una idea. Yo te voy a explicar por qué un segundito, pastor. Paul. Bueno, señor pastor, usted me dijo ustedes son del 7%, dijo evangélicos. Sí.
Ok, nosotros somos el 10%, los homosexuales, ese es un cálculo aproximado, o más inclusive. Pero usted estaba diciendo que ustedes tienen miedo a perder derechos, y es justamente no da gusto, ¿verdad, Pastor? No da gusto perder derechos, no da gusto de que por culpa de otro grupo no tengan los mismos derechos, así mismo nosotros nos sentimos. Entonces, yo creo que tiene que haber un acuerdo. Nosotros no nos queremos meter con tu iglesia, nosotros no nos queremos meter con ninguna iglesia, solo queremos ser felices, queremos tener nuestros derechos, y yo creo que tiene que haber un punto medio, no irnos a un extremo y no irnos a otro extremo, sino que buscar la felicidad de todos. Vos tenés que ser feliz, yo tengo que ser feliz, y todos tenemos que ser felices. Eso creo que es lo que estamos buscando todos como seres humanos. Estoy de acuerdo. Y te aliento en tu proyecto de vida a que seas feliz, como vos mejor te parezca, ahora que eso esté bien, no, es que ya bien o mal, feliz, pero gracias. es otra cosa. Pero quiero decir una cosa nomás. ¿Vos le conocés a Javier Bongibaul? ¿Le conoces? Disculpame si pronuncio mal su apellido. Él es el activista gay más influyente de Francia. ¿Quién es este personaje? Es un hombre que está liderando un grupo de tanta influencia que juntó 200.000 personas en París para manifestarse en contra del matrimonio gay. Él es de una organización que se llama Más Gay, Menos Matrimonios. Él está totalmente en contra de todo casamiento de homosexuales y de adoptar hijos entre ellos, porque ellos en Francia gozan de todos los derechos que según los homosexuales paraguayos y latinoamericanos solamente lo van a conseguir si se casan. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Qué dijo este señor? Él dijo que hay una dictadura de parte de un grupo pequeño que no le representa, llamado, por ejemplo, los que lideran acá Simón Casal. Después te voy a hablar un poco de ese tema también de Somos Gay, de Para Gay, no sé qué otra organización más, que quieren justamente imponer su ideología en nuestros colegios, reeducar a nuestros hijos, hacer una reingeniería social, de lo cual te vas a asustar a dónde quieren llegar. Es una agenda, no es nada oculto, está ahí en sus muros de Facebook, como lo vamos a ver enseguida. Entonces, ¿cuál es el tema? Él dijo que es algo absolutamente falso de que todos los homosexuales están redeprimidos porque no hay casamiento gay. Apenas el 1 al 2% de toda la colectividad homosexual está de acuerdo con esta carrera. Ahora, él dice, tantos somos los que estamos en contra en el mundo que se denomina la mayoría silenciosa, porque prácticamente no hablan, porque no le interesa este tema. A este tema, ¿a quién le interesa? A los grupos radicalizados de izquierda que están abrazando justamente este tipo de ideología que quieren meternos en nuestros colegios, Santos. Ahora, pastor, de derecha, por ejemplo, señor. Bueno, está bien, está bien, pero vos eres de derecha, pero la mayoría de estas organizaciones yo entiendo que se aportan a la izquierda, vamos a ser sinceros. Eso sí, Cristina Kirchner, Bachelet... A mí me parece irrelevante de qué posición ideológica o de izquierda o de derecha sean. Estamos en una sociedad que debería respetar. Perfecto. Antes también se satanizaba a la gente de izquierda. Pero ese no es el punto. El cuco era que las mujeres no puedan votar y demás. Creo que si mezclamos todo y metemos en una licuadora, vamos a alienar el debate de una manera irrelevante. Ahora, lo que sí creo que es relevante, Pastor, es... Sí, dentro del debate, yo insisto en esto, yo creo plenamente en un Estado laico. Muy bien, yo también. Pero indefectiblemente hemos visto ejemplos donde la Iglesia sigue ejerciendo, y eso sos consciente, Paul, sos consciente, Diego, sigue ejerciendo de una manera importante una presión. Cuando Ibáñez habla desde su banca como diputado, Ibáñez representa hoy el pensamiento de una porción de la iglesia evangélica a la que él se convirtió ya a partir de ahora. A Ibáñez podemos cuestionarle que tenga caseros en su casa y que la iglesia no reclame una situación como esa y se calle y mantenga el silencio, por ejemplo, pero ahí también estaríamos mezclando absolutamente todo. Ahora, lo que te pregunto, Pastor, es, si acá lo que se debate es la unión civil igualitaria y vos decís que no tenés ningún problema con esos derechos en particular, claro, ¿por qué metemos a otro tipo de derechos que pudieran llegar a reclamar en un futuro? Vos decís ideología de género, pero acá no estamos debatiendo las cuestiones ligadas a ideología de género, que podríamos debatir inclusive a ver cuál es el temor a qué tipo de cosas en particular, pero hoy no estamos entrando a ese debate. Bueno, vos estás de acuerdo, decís, mañana por ejemplo se plantea que las personas del mismo sexo puedan heredar, no tenés ningún problema. No tengo problema. No tenés problema que personas del mismo sexo puedan gozar del seguro de Instituto de Previsión Social de la misma forma que parejas heterosexuales. Ahí tengo un cuestionamiento
pero es más profundo llegar al tema y vamos a desviarnos, como decir, pero en líneas generales tampoco tengo problema. Creo que como ciudadanos paraguayos tienen que tener acceso a todo tipo de garantías de salud, de educación, de no discriminación, de poder caminar tranquilo por las calles, de poder hacer todo lo que quieran. El tema de Santi es esto, y ahí la gente tiene que entender, porque muchos dicen, ¿y qué importa que se casen? Sí importa que se casen. Lo que no importa es que vivan juntos, lo que no importa es que hagan un proyecto de vida juntos, lo que no importa es que tengan todas las garantías civiles juntos. El que se case es un bagaje, no podés vos separar el casamiento gay con la ideología de género. Y es ahí donde estamos manifestándonos. ¿Por qué? Porque es una minoría que quiere implantar una reingeniería social que me va a afectar a mí, a mi familia, a la educación de mis hijos, a la patria potestad mía, no como religioso, como ciudadano. Además del matrimonio igualitario, Paul, ¿cuál es la ideología que vos tenés dentro de tu plan, digamos, además de casarte y ser feliz, como dijiste hace rato? Bueno, yo no tengo ningún plan, pero yo hago lo que venga primero y tratar de disfrutar la vida. Pero yo entiendo el punto de vista del pastor, entiendo muy bien eso, pero como le dije, él es parte de un 7% de esta religión y hay otras religiones que piensan diferente, algunas tienen un pensamiento muy parecido, otras muy diferentes. Entonces, lastimosamente a mí no me parece coherente un debate sobre algo que es sobre nosotros como personas, que tiene que ver con el gobierno y la ley, y que ponga su punto de vista. A mí me parece súper correcto eso, pero no va, o sea, no tiene ninguna relación a cómo yo estoy viviendo mi vida, por ejemplo, y con el ejemplo de las grandes potencias, países donde, inclusive del tercer mundo, como Argentina, como Brasil, que todo lo que este señor está diciendo para asustar no es real. Es mentir de una manera grotesca, y yo quisiera que seamos un poco más serios para poder llegar a una verdad. Ahora, si el tema es polemizar, el tema es tirar y disparar, yo acá tengo datos. Te presenta, mira, Paul, espérame, te presenta, Paul, como que todos están re felices en Europa, en Finlandia, en Suecia, en Argentina por este tema. Es la gran mayoría que está en contra, es una agenda, es una minoría radicalizada. Paul, no vaya a presentar la cosa como una cosa tan preciosa que la gente está todo el día saliendo a las calles festejando este tema. La gran mayoría está en contra de esto, por lo que representa la ideología que entra. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar el debate abierto, porque a mí lastimosamente lo que van a hacer es sacarme del aire, porque me estoy pasando el tiempo ya en este momento, pero me parece oportuno que lo hagamos de esta manera, porque la iglesia va a seguir teniendo incidencia indefectiblemente. La comunidad LGTB tiene todo el derecho de poder traer su agenda y decir, nosotros queremos debatir estos temas también, y los padres de familia meterse en el debate, o sea, todo finalmente debatir, porque somos actores dentro de la sociedad. Ahora, cuando en base a preceptos religiosos de los cuales debemos ser independientes, se termina legislando, ahí creo que tenemos un problema. Por lo menos en mi parte no hay preceptos religiosos acá metidos. Pastor, te agradezco por estar con nosotros. También, antes de Diego, terminar, te agradezco, se me fue el tiempo. Yo lo que quería aclarar nomás para cerrar es que por más que seamos minoría, Pastor, por más que seamos 10, tenemos derecho. Vamos a hacer la pausa. El Estado tiene que garantizar. Totalmente de acuerdo, Diego. Señores, ya no hay más tiempo. 22 en punto. Enrique, ¿nos vamos? Empató por Colombia 0-0. Ya viene todo el fútbol. Quedan ustedes en compañía de todos los muchachos de Telefútbol. Gracias por acompañarnos. Chao.